acerca de todo lo que ha pasado en estos últimos días con relación a la pandemia. Y pues identificábamos que si bien nos ha forzado un poco a hacer cambios en general con nuestra labor como docentes, como investigadores, también nos ha permitido tener estos espacios de conexión en donde se eliminan todas las barreras y podemos estar conectados con personas que están en otra parte del mundo. Entonces es muy grato también poder compartir esto con grandes docentes, investigadores, y también tuvimos una especial interés por parte de los estudiantes. Así que también un saludo para todas aquellas personas que están también en proceso de ser profesionales. Muy bien, entonces me voy a permitir compartir la presentación. Regáleme un segundito, por favor, mientras abro la presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman que pueden mirar la presentación en su pantalla, por favor? Sí, la podemos visualizar. Bueno, muchas gracias. Entonces, en este compartir me voy a permitir presentar a la autora del libro que nos acompaña muy con esas ganas de compartir todo este conocimiento que ella tiene. Muy amablemente, es la doctora Sara Esperanza Lucero Revelo. La doctora Sara tiene una formación de su doctorado en educación, este es un PhD también, de la Universidad de Baja California en México. Es doctora en psicorrehabilitación y educación especial de la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en educación de adultos de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, y es psicóloga Universidad Central del Ecuador, así como psicoterapeuta acreditada y licenciada en educación básica de la Universidad Mariana. Entonces, doctora Sara Esperanza Lucero, para nosotros es un gusto poderla tener en este espacio. Le cedo la palabra para que nos, nos hable usted y nos empiece a contar de su experiencia. Muy buenas tardes. En primer lugar, les agradezco a todos los participantes para el lanzamiento de este libro, porque me parece que hay que ponerlo al servicio de los demás lo que uno aprende. Y en primer lugar, le quiero agradecer a Dios por darme todas esas oportunidades, también a mis hijos, quienes son como ese aceite del motor que llevo adentro por la psicología y por la investigación, a mis nietos, que son los que siembran, Antonella y Juan siembran los sueños, las esperanzas, y sobre todo a quien me dio su tiempo, me acompañó y me permitió tener más espacios para estudiar, para trabajar, para investigar, a mi hermano José Lucero, que hoy es un ángel que está en el cielo y
coincidencia de tristeza que es normal de la vida, y yo digo, no es simple coincidencia, es una autorregulación cognitiva emocional que yo también tengo que hacerla. Sí, doctora Jimena, entonces, a ver, continuamos con lo que usted me diga en esta presentación. Bueno, muchas gracias, Sarita, por esta presentación, estas palabras. Bien, nosotros tenemos acá el compartir de este libro, ¿verdad? Me voy a permitir regresar. El desarrollo de competencias socioemocionales desde lo cognitivo y lo emocional. En realidad para mí es muy grato poder hacer parte de este espacio porque he seguido de muy cerca el trabajo que ha hecho la doctora Sara. He estado presente en muchos de estos escenarios y sé lo importante y lo significativo que ha representado este trabajo. Queremos, ustedes ya como asistentes tendrán la opción de verificar, pues de poder leer mucho más detenidamente este libro y todos los aportes que plantea. Acá hemos planteado algunas pequeñas preguntas como para abrir este espacio de conocimiento a los asistentes. Y en otro momento, cuando finalicemos estas preguntas, vamos a tener también un espacio para que ustedes nos hagan alguna retroalimentación, alguna pregunta que quieran saber. Entonces, la primera pregunta que tenemos acá es acerca de cómo surge el tema de este libro, que nos resulta muy interesante, doctora Sara. Sí, surge por la necesidad de esa prioridad de establecer unos lineamientos curriculares para el desarrollo de competencias socioemocionales desde la autorregulación cognitivo-emocional, porque muchas veces hacemos autorregulación emocional, pero la parte cognitiva de pronto se nos queda solamente en la parte de aprendizaje para la formación inicial del maestro, porque el maestro no solamente se lo tiene que preparar en la forma pedagógica, sino también para el manejo de emociones, porque él es el modelo, él es el que interactúa con las demás personas y sobre todo con sus estudiantes. Otra fue la formación práctica en competencias ciudadanas. Muchas veces está desde la teoría, inclusive las mismas pruebas, según las preguntas que se revisaron, todo exigen es una parte teórica, pero lo importante es cómo desarrollar esas competencias ciudadanas, y los principales mediadores pues son los docentes, entonces hay que prepararlos a ellos para esas interacciones y para que ellos puedan hacer una promoción de los ambientes de aprendizaje de convivencia ciudadana. ¿Sí? Si un chico vive en un ambiente de aprendizaje, de convivencia, pues lógicamente eso va a redundar también en su familia. Y eso ejerce un efecto multiplicador a través de ¿qué? De la transferencia del beneficio que tienen los estudiantes en forma directa en su comunidad educativa en general. Entonces, esa fue la principal inquietud, porque en varias ocasiones he sido formadora de maestros, pero me preocupaba esa parte como psicóloga, a ver cómo los preparamos a ellos en la parte cognitiva y emocional. Bueno, muchas gracias. Vamos por acá, muchas gracias. Van colocando sus preguntas y al final vamos también a responder estas preguntas. Muchas gracias por acá. Miro que se conecta el doctor On Blanco también. Un gran saludo para él. Bien, Sarita, entonces con relación a ¿cuál sería como el principal problema que se logró identificar para este trabajo investigativo? Este trabajo investigativo parte de la relación que se establece entre la autorregulación cognitivo-emocional y el desarrollo de competencias socioemocionales en esa formación de maestro. Entonces, para eso encontramos unas causas, por ejemplo, la poca correspondencia en la formación en competencias socioemocionales y las exigencias del contexto. Nosotros, Colombia, tiene una diversidad de contextos. Hay docentes que trabajan en sitios de violencia, en sitios de vulnerables, otros en las grandes ciudades también les causa estrés. Entonces, mire que lo que le exige el contexto, el maestro
tampoco tiene herramientas para poder trabajar. El maestro es un ser humano que necesita trabajar también sus emociones, tiene una historia de vida. Y entonces, ¿eso qué hace? ¿Cuál es la consecuencia? Es las incompetencias para actuar en contextos de diversidad cultural y problemáticas sociales diversas, lo cual les genera estrés y frustración a los docentes. Y las estadísticas están dando, por ejemplo, de depresión. Hay mucho docente con depresión. Claro, el estrés los lleva muchas veces a desarrollo personal de campo, social, y escasa al desempeño docente. Muchas veces hay más para estudiantes, pero no para los docentes, quienes son los principales actores de la educación. Hay poca relación entre la práctica de la autorregulación y desarrollo de competencias socioemocionales en ese desempeño docente, y la formación experiencial es débil en el desarrollo de esas dimensiones socioemocionales. Entonces, ¿qué hace? Que se forme en el docente una actitud de confrontación en la solución de problemas, en la dificultad, en la comprensión de las realidades de sus estudiantes. Hay docentes que son muy sancionadores. ¿Y esto por qué? Porque no tienen herramientas, porque es un ser humano que siente, que piensa y que también le duele, que también se entristece, pero ¿qué herramientas tiene para enfrentar una realidad en el aula donde muchas veces se puede encontrar con espejos de sus propias realidades, de sus propios anclajes negativos o también positivos? Entonces el docente debe estar preparado para esto. Bien. Bien, Sarita, entonces llegamos aquí a un punto en el que sería la pregunta de todo este trabajo investigativo, todo este conglomerado. Entonces, cuéntenos un poco también por qué esta pregunta de los antecedentes que hay frente a este tipo de trabajos investigativos. Sí, frente a esto, esta pregunta que se plantea, ¿cuál es la influencia de la autorregulación cognitivo-emocional en el desarrollo de esas competencias socioemocionales? Desde la revisión bibliográfica, por ejemplo, se encontró a Pérez, quien fue un asesor del Ministerio de Educación de Colombia, donde él dice que hay una debilidad en el desarrollo personal de los docentes, y esas son las dificultades en todas esas competencias socioemocionales. Es uno de los principales que plantea. También la UNESCO hace unas exigencias y también hace unos planteamientos para fortalecer lo que son competencias socioemocionales. Y más aún, hoy estamos, mejor dicho, este tema es tan urgente trabajarlo, porque con la pandemia, miren todas las problemáticas que se han generado, y se necesitan fortalecer estas competencias socioemocionales desde las 5 dimensiones, ¿sí? Desde la autoconciencia, ¿cómo está mi realidad? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Sí? Desde la autogestión emocional y cognitiva, desde la gestión relacional, de la metacognición, y también es de la conciencia social. Hoy necesitamos más que nunca todo eso. Entonces, fue urgente trabajar todos estos aspectos. Muchas gracias. Con relación a los conceptos básicos, en este trabajo investigativo se manejan algunos elementos que son fundamentales, ¿verdad? Entonces, tenemos Sí. por aquí los principales. Sí, fue fundamental hacer una conceptualización tomando varios autores y referentes teóricos, pero ya una conceptualización un poco más clara para desde dónde nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, las competencias socioemocionales es la capacidad para actuar en forma ética en los diferentes contextos y situaciones, tanto
críticas como de bienestar o éxito. Los docentes en los diferentes contextos muchas veces fallan porque su parte emocional no la han autorregulado, ¿sí? Y le decía a la doctora Jimena, muchas veces nos hemos preocupado de la autorregulación emocional, pero en las primeras etapas de la vida. Y la investigación nos dice otra cosa, nos está diciendo que es durante todas las etapas de la vida. Inclusive, miren, yo me puse de ejemplo al inicio, sí, mi tristeza está ahí, pero yo cómo tengo que autorregular mi pensamiento, mis emociones frente a los retos que tengo, ¿sí? Entonces, esa parte ética no solamente es darle unas normas, unas reglas, es darle herramientas cómo enfrentar el docente y las personas, nuestros estudiantes. Entonces, se requieren unas habilidades para la identificación, para la interpretación, la parte de hacer emocional. Algunos actores, Goleman, ¿sí? Todos ellos están trabajando sobre esto, pero cómo lo hacemos práctica fue mi preocupación. Sí, seguimos con el otro concepto, doctora Jimena, que es la autorregulación cognitivo-emocional. Esta fue una construcción conceptual a partir de, como les digo, de toda esa revisión, de toda la investigación, de compartir con muchos estudiantes de las seis escuelas normales. Entonces, la capacidad, la autorregulación cognitivo-emocional es la capacidad de autogobernar y autodirigir las propias emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, los impulsos, las percepciones, las creencias y los pensamientos. Porque es en un conjunto, el ser humano es holístico, ¿sí? Entonces, allí se da la metacognición en el saber ser, volvemos al saber conocer, al saber hacer, selección. Entonces, la persona que hace puede seleccionar recursos para el logro de los propósitos, tanto en el desempeño personal como en el desempeño social. Allí sí podemos decir, podemos exigir a nuestros docentes y a nuestros estudiantes ese desempeño. El nivel de capacidad está determinado, ¿por qué? Por un tipo de anclajes, positivos o negativos. Y como vamos a ver un ejercicio al final de esta presentación, miraremos un mínimo ejercicio porque esa ya sería la presentación del instrumento que también fue resultado de esta investigación. Bien, Sarita, creo que en esta parte es muy importante contextualizar porque tenemos invitados internacionales, entonces contarles un poquito acerca de dónde se desarrolló esta investigación y pues, aprovechar para dar un saludo para todas aquellas personas que nos van reportando y nos van saludando y están conectados desde muchas otras partes. Sí, esta investigación se realizó en la Normal de Sibundoy del Putumayo, también se realizó en Nariño, en la Escuela Normal de Pasto, y una que queda en frontera, que es la de Copiales, que es mi querida normal de donde soy egresada. La universidad, otra en La Vega Cauca, fue otra escuela normal, y en la Escuela Normal Los Farallones de Cali, y en Pitalito, Huila. Entonces agradezco, yo creo que de pronto están participando aquí alguien de las normales, les agradezco porque me permitieron entrar allá, me permitieron trabajar la investigación, pero fue una experiencia muy rica, como pueden ver los investigadores, psicólogos y docentes internacionales en nuestro mapa, toda esa región me recorrí, pues fue un reto, pero era interesante trabajar desde los diferentes contextos. Bien, muchas gracias. Acá vamos a contar un poco acerca de la metodología, que si bien este trabajo es muy rico en cuanto a la parte teórica,
En la parte metodológica también representó un verdadero reto y un aporte bastante grande en cuanto a la investigación. Entonces, doctora Sara, por favor, para que nos cuenten esta parte metodológica. Sí, este fue otro aporte que inclusive estuvo supervisado por Hernández Sampieri, que ustedes saben que él es el autor principal del método mixto de investigación. Entonces mi reto era, pues en un doctorado hay que crear teoría, entonces uno fue el instrumento y otro fue un tipo de método transductivo, el cual es exploratorio, descriptivo, comprensivo y hermenéutico. Había que hacer un puente realmente entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre lo subjetivo y lo objetivo, y a la vez que los participantes, al hacer su propia autoevaluación, van mirando no solo la parte estadística, sino también la parte cualitativa, y es un darse cuenta, es un tomar conciencia, como habla Carlos Royo. Entonces, para esto se establecieron unas fases. La primera fue la fase teórica de preindagación y revisión bibliográfica, y desde eso se empezó a hacer también algo de producción. La fase empírica y premetódica es la construcción de lógicas teóricas y conceptuales y del método y de la validación teórica, como les digo, se hizo en coloquios el para hacer presentación y a través de la Sarita, participación parece que de tenemos, los grupos. Sarita, perdón, parece que tenemos una dificultad con el audio, se escuchó entrecortado la última parte, quizás podemos retomar esa idea, por favor. Ah, ya. Entonces les decía que esa fase empírica premetórica, que era la construcción de lógicas y lógicas teórico-conceptuales, se realizó pues a través de esa validación en coloquios doctorales en Morelia, acá en Colombia se la hizo en Putumayo, en México se la hizo en Colima, y luego se pasó a una fase postmetódica donde se hizo la recolección y sistematización de la información por las 6 normales que fueron seleccionadas a través de un método, y luego la fase resolutiva, donde se hizo la organización de los datos, la correlación, el contraste y la elaboración de un informe final. También ese informe final fue validado en la Universidad de Colima, en la Facultad de Psicología, conjuntamente con los que están para doctorado y para el grado de psicólogos. Entonces se hacen unos seminarios y allí se validó antes de sustentar el trabajo de grado, porque es un tema nuevo, y como nuevo tiene que validarse, someterse a un rigor científico. Y luego se hizo una fase post-investigación de producción intelectual y transferencia. Entonces de eso ya hay artículos del método mixto de tipo traductivo en la revista Scienti del Perú, en libros de la Universidad de Colima. Tengo artículos, inclusive con la doctora Jimena tenemos otro artículo que, como ella iba paso a paso compartiendo esta experiencia, también lo hicimos. Y también la producción intelectual es un instrumento de psicología que próximamente ya haremos el lanzamiento del instrumento, y ese fue validado hasta en los congresos de psicoterapia, tanto ecuatoriano como latinoamericano. Muchas gracias. Para todas las personas que van haciendo las preguntas, muchas gracias. Al final vamos a dejar un espacio para poder hacer esta retroalimentación. Y está perfecto que las vayan consignando por acá. Sí, por otra parte, es interesante el método de tipo transductivo. ¿Por qué? Por la construcción textual de sentido, el sentido de sí mismo. En psicología, en educación, pues cuando tocamos la parte humana necesitamos datos estadísticos, pero también la parte cualitativa es fundamental,
porque son realidades humanas, el comportamiento humano es complejo. Entonces, ¿cómo se hizo? A través de las experiencias que los relataban, sus testimonios, entonces, de los maestros en formación, y esto dio importancia a la autorregulación cognitivo-emocional. Ellos, en el darse cuenta a través de la aplicación de este instrumento, por lo menos se toma conciencia de algo y se va profundizando luego pues, en los procesos psicológicos. También la relación que se establece entre la autorregulación cognitivo-emocional, las competencias socioemocionales y el desarrollo personal. Esto ayuda a interpretar las necesidades. Y por otra parte, entonces se trabajaron las dimensiones de las competencias socioemocionales para interpretar las necesidades desde las 5 dimensiones, que es la autogestión, la autorregulación, la gestión relacional, la metacognición y la conciencia social. Entonces esto marca directrices para reconocer la pertinencia del instrumento y de la investigación. Y entonces por eso para mí fue muy importante retarme a hacer el libro para compartirlo a docentes, a psicólogos y diferentes profesionales, porque nos permite llegar un poquito más al ser humano. Bien, aunque ustedes van a poder tener acceso a este material y conocer en general cuáles son los resultados, que hay muchas variables que se midieron, entonces tenemos resultados cuantitativos y cualitativos dentro de esta metodología mixta. Queremos acá mencionarles simplemente como algunos elementos generales para que ustedes los puedan conocer. Doctora Sara. Entonces, de cognitivo emocional y intra e interpersonal, ¿no? Y eso a veces se desconoce en el aula, se desconoce en la misma pareja, se desconoce en la misma familia. Hay situaciones que lo vive solo el ser humano y muchas veces es mal interpretado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se encontró acá? Unas condiciones causales, por ejemplo, el autodesconocimiento es una causa de ellos mismos, de los docentes en formación, la transmisión de actitudes, como a través de su historia personal escolar, cómo se han transmitido actitudes, ellos daban razón de eso, el contagio emocional negativo que hicieron sus docentes, de pronto con las actitudes en el aula, las pocas oportunidades de desarrollo personal, a veces nosotros con nuestra actitud limitamos la actitud de los demás, somos responsables también de la actitud del otro, ¿sí? Las condiciones intervinientes, por ejemplo, el juzgar, las malas relaciones interpersonales, las formas inadecuadas de relación interpersonal, la desorganización del docente. Es que si el docente no tiene herramientas emocionalmente y cognitivamente, pues si uno está mal emocionalmente, pues le cuesta, pierde, por ejemplo, atención, pierde memoria, y hoy en día, ¿qué más que la pandemia nos ha enseñado tantas cosas a nivel emocional? ¿Cuántas personas mueren no por el coronavirus, sino por el miedo? El miedo los está matando y bloquea a nivel muscular, a nivel mental. Entonces, es urgente trabajar muchas de estas cosas. ¿Y qué estrategias tienen los docentes cuando se encontraban sin estas herramientas? Es la imposición, el autoritarismo, la evasión de responsabilidades y maltrato. Y uno por consultorio lo sabe, queridos psicólogos, cuántos chicos reciben bullying hasta del mismo profesor, pero a veces lo hace tan inconsciente porque no tiene estas herramientas, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias? Estrés, temor, timidez, desmotivación, desconfianza, clases tensas, mal manejo del grupo y del tiempo. Entonces, eso genera estrés y tensión no solo en el docente, sino también en los estudiantes, en su familia, en todo. El ser humano requiere de una atención
de lo cognitivo y lo emocional. Gracias y bueno, ahora me detendré a hacer algunas preguntas porque en los resultados encontramos elementos muy importantes que viene muy bien conversarlos, ¿no? Para conocerlos. Pero ¿cuáles podrían ser algunas de las conclusiones de este trabajo investigativo? Algunas de las conclusiones fue que el nivel de autorregulación cognitivo-emocional es bajo, son mayores las debilidades que las fortalezas, ¿sí? De acuerdo a los datos estadísticos nos dio eso, ¿sí? Otro fue que tanto el nivel de autorregulación como el nivel de competencias socioemocionales influyen en el desarrollo personal, porque tanto desde los resultados del PB o el Chi cuadrado fue menor el nivel de significancia en cada una de las etapas, porque se averiguó la etapa de infancia, adolescencia y juventud, que es hasta la etapa donde están los docentes en formación y en los diferentes contextos, en la familia, en el contexto escolar y en el contexto social, se averiguaron. Otra fue que las fortalezas importantes de las dimensiones de las competencias socioemocionales se encontró en el desempeño social antes que en el personal. ¿Por qué en el desempeño social? Porque el maestro está en el deber ser. Yo debo ser así, y se insiste mucho en eso, y pues yo diría hasta cierto punto se va forzando, pero ¿qué tanto a su salud mental y emocional le está haciendo bien eso? ¿No? Porque a veces sí asumimos, es como los militares, asumen un reto de enfrentar ante una sociedad todo lo que ha estado pasando ahora, pero llega un momento en que fallan. ¿Por qué? Por la parte emocional y la parte de no tener herramientas cognitivas, como hablábamos, qué tipo de herramientas, ¿no es cierto? Hay diferencias estadísticas significativas en el nivel de autorregulación cognitivo-emocional en las etapas del desarrollo y en las competencias socioemocionales. Sí hay diferencias, ¿sí? En infancia, bueno, se logra superar un poco. En adolescencia, algunos presentan aún todavía la mayor dificultad en la autorregulación cognitiva-emocional. Bueno, como que nos salimos, así, bueno, sí, retomamos, ¿no? Existen sí, unas la última diferencias parte estadísticas. se entrecortó. Ya. Sí, existen unas diferencias estadísticas significativas en los niveles de desarrollo, en las competencias socioemocionales, en los grupos de estudiantes en formación inicial y de maestro. Hay diferencias en los diferentes contextos. Sí hay diferencias. Por eso es que inicialmente se quisieron hacer unos estándares, pero mejor se optó por hacer una ruta para generar estándares, porque cada contexto tiene unas características particulares y es necesario atender a esas necesidades. A mí me parece muy interesante y va también como a la par de algunos de los comentarios que nos hacen en estos momentos por el chat, y es que dentro de estos resultados se logra encontrar que en los contextos se transmiten los anclajes cognitivos emocionales que asocian la autoridad con la violencia. Entonces, a mí como docente me causaba mucho interés el conocer que en estos contextos se asume que la autoridad para ejercer un rol, ¿verdad?, de disciplina, se hace uso de la violencia, e invita mucho también como a reflexionar, principalmente nosotros como sociedad, pues los problemas de Colombia que tenemos frente a los tipos de violencia que se dan en la sociedad, me invitaba mucho a reflexionar eso. Quisiera como que nos pudiera ampliar un poco, porque menciona en su texto que legitimar la violencia como una pauta adecuada de autoridad, es decir, estos anclajes cognitivos emocionales vincularían la violencia con la autoridad. Exactamente, culturalmente se encuentra que están vinculando, aparentemente es normal,
la violencia, el grito, eh, el maltrato inclusive físico. Y esto hace que generen anclajes negativos, ¿sí? Y esos anclajes negativos impiden el desarrollo personal. Se encontró en las historias de vida escolar de los docentes en formación que eso marcó en anclajes negativos. Por ejemplo, la disciplina sin comprender las situaciones que viven los estudiantes, situaciones como por ejemplo de violencia. Una chica narraba que ella venía en una de las situaciones, venía de la muerte violenta de su padre y llegó al aula como a la semana y ya estaba atrasada, presentó su tarea y la docente que hizo, dejarla castigada en un recreo. O sea, y ahí ella dice que la marcó todo eso. Ese es un anclaje negativo. Entonces no nos permite ir más allá de las vivencias, no lo que aparenta, lo que llega ahí, lo que yo quiero como docente, sino que culturalmente a veces, por ejemplo, los padres, el castigo, por ejemplo, en los contextos familiares se encontraron en las historias personales se encontraron muchas situaciones de estas, de que pues el maltratar físicamente era una forma de corrección, ¿sí? Pero el anclaje quedó en las personas, el temor, la timidez, a enfrentar las diferentes situaciones, hizo que impidiera su desarrollo personal, por ejemplo, en tener mucho temor, ¿sí? Entonces son vivencias que nos están marcando una pauta. Otro elemento que me parece muy importante en estas conclusiones y el abordar todos estos temas es que, si bien este trabajo invita a una reflexión en la parte personal de los docentes, ¿verdad? Desde este rol tan importante en la formación, me parece que se podría ampliar a muchas otras profesiones. De hecho, me invita a pensar qué tanto ¿qué tanto tiempo nosotros dedicamos a esta parte personal? Sí, porque si bien se ha resaltado en la formación, el adquirir conocimientos, ¿qué tanto esta parte personal es importante para docentes, pero también para futuros profesionales? No sé, acá nos acompañan personas de trabajo social, de psicología, de medicina. Entonces, ¿qué tanto esto se puede ampliar no solo a los docentes, sino también a otros profesionales? Sí, esta Sarita, se está escuchando entrecortado el audio. Sí, ¿y se escucha? ¿Se escucha? Ahí ya volvió el audio de nuevo. Sí, podemos Bueno, retomar la entonces decía, es muy aplicable a todo ser humano y en las profesiones. Por ejemplo, les decía, un médico frente a un paciente que se muere y se siente impotente, ¿será que no tiene emociones? ¿Será que no hay que autorregular? Tienen responsabilidad una vida, es el manejo ético, pero tiene que manejar eso. El docente, el abogado, todos los profesionales y en la vida de pareja. Entonces, es para todo ser humano que se aplica estas teorías, ¿no? Muy bien, a mí me parece también muy interesante compartir con ustedes un elemento que yo destaco en el libro y me gustó mucho acerca de la autorregulación, y es este concepto que comprende que es tener cierto dominio sobre las propias emociones. No se trata de hacer desaparecer las emociones, ya que esto no es posible ni deseable. En cambio, se trata de que las personas puedan manejar la manera como responden ante sus emociones, es decir, que las personas puedan manejar sus emociones y no que sus emociones los manejen. Entonces, yo creo que este tema en general, ¿verdad?, aborda la importancia de los maestros como formadores y estar en contacto también con ese desarrollo emocional, no solo cognitivo de los niños y en cualquier nivel. Yo creo que en cualquier nivel se puede aplicar estos elementos. Considerar
pues estos principios orientadores del texto, en donde identifican esta autorregulación, en donde se reconocen las emociones y se las trabaja. Entonces, bien, ¿qué les parece si podemos pasar a hacer un pequeño ejercicio práctico que nos indique cómo fue una de las Jimenita, doctora Jimena, falta la parte de la ruta, quisiera que la conozcan. Ah, la ruta, sí, claro que sí, Sarita. Pasamos ahí. ¿La tiene allí o la explico? Sí, ahí la tenemos en pantalla. Ahí la tenemos en pantalla. No está en la pantalla, todavía no está en la pantalla. No está en la pantalla. Sí aparece, doctora Sarita, en la pantalla. Ah, bueno, en la mía no aparece. Bueno, de todas maneras, entonces la ruta para la elaboración de estándares de competencias socioemocionales, entonces se parte desde para los docentes, ¿no? Desde la autoevaluación institucional, con el plan de formación debe ir articulada en las escuelas normales y el plan de estudios y el microcurrículo para hacer realidad de estos procesos. De lo contrario, pues se nos queda en la emoción, no más de una conferencia o algo. Y eso se hace a través de los proyectos pedagógicos, pero con un enfoque sistémico, una pedagogía sistémica, ¿sí? Y estrategias de educación experiencial, permitir ser un laboratorio en el aula y estrategias de autoevaluación. Siempre deben haber esas estrategias de autoevaluación con unos criterios claros. También se generan escenarios de aprendizaje en la capacitación de docentes que tienen las jornadas pedagógicas. La disponibilidad de tiempo y espacio deben ser claros los directivos para hacer un buen trabajo en este sentido, y ambientes propicios, hacer unos ambientes propicios. Nos merecemos mucho los seres humanos. Dios nos dio tanta naturaleza, nos dio tanta riqueza, pero a veces no la aprovechamos, nos limitamos nosotros mismos. Y el acompañamiento, ¿cómo lo deben hacer? Lo pueden hacer a través de la investigación. ¿Y cómo se hace eso? A través de las alianzas interinstitucionales. Las universidades hacen su labor social, su proyección social, pueden hacerlo a través de la investigación, y qué mejor, pues solicitar ayuda, hay que saber pedir ayuda a las instituciones, y también generar redes de acompañamiento entre las normales, se pueden fortalecer. Entonces, esa es como la parte en la que yo les quiero compartir esta parte. Y de esto, pues, de esto nace otros aspectos, como son, no sé si ya aparece en pantalla, aparecen también, quedan algunas inquietudes, ¿no? No sé por qué acá no pasa la... Sí, doctora Sara, acá ya están en pantallas las perspectivas futuras, es decir, después de este proceso de investigación, tenemos dificultades con el audio. Una es empoderar al maestro, la otra es continuar en esos procesos investigativos para ayudarle al maestro en todos sus aspectos. Y nos quedan finalmente, yo dejo a todos ustedes unas sospechas de inquietudes de investigación que continuarían a partir de esto. Es, por ejemplo, cuáles son las dificultades de los formadores de maestro para el desarrollo de competencias socioemocionales en esa formación inicial de maestro. Tenemos que conocer, pues, en los formadores. Yo lo hice con los docentes en formación. Y la otra es, ¿qué procesos pedagógicos y didácticos son los más pertinentes para el desarrollo de esas competencias socioemocionales? Es una temática donde yo los invito a los pedagogos que nos colaboren para trabajar conjuntamente con psicólogos, inclusive en grupos interdisciplinares, porque a veces un economista, un administrador, por experiencia lo digo, tiene otra mirada y lo siente la necesidad, y eso nos hace una alerta. Yo los invito a que continuemos en esas investigaciones. Sí, Jimenita, entonces hacemos la del ejercicio.
Bueno, y miren qué interesante estas inquietudes que presenta esta investigación, porque también como tenemos muchas personas que son estudiantes, quizás también son preguntas orientadoras para sus trabajos de investigación. Entonces, me parece muy importante. Y por acá tenemos este pequeño ejercicio práctico en el que ahí está la imagen ya, doctora Sara, para que usted nos pueda orientar y nos cuente un Sí. poco cómo fue esta experiencia. No sé por qué acá no sale la imagen, no pasa la imagen. Doctora Jimena, la imagen para el ejercicio, pero bueno, a ver si voy recordando. Entonces, simplemente voy a hacer un ejercicio rápido, como para que ustedes tengan una pauta, porque esto se hace dentro de un proceso de relajación, se utiliza la parte del garabateo, se hace con la escritura como terapia, porque no solamente es utilizar a las personas, hay que dejarles algo siempre en una investigación, algo personal, y se hace la parte simbólica. Entonces vamos a partir de este ejercicio, les digo, es mínimo, pero luego ya haremos el lanzamiento del instrumento, para lo cual pues ya los invitaremos, ya tenemos los correos, y se hará un poco más, se ampliará mucho más el instrumento, porque es otro libro, otro manual que ya está. Bueno, entonces les decía, ustedes allí van a seleccionar la etapa de la vida donde ustedes recuerden algo positivo o algo negativo, un recuerdo muy lindo o un recuerdo desagradable. Escogen, ustedes háganlo allá en su casita, dicen, no, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Bueno, ustedes cada uno lo van a ir haciendo, que recuerdan en infancia, puede ser positivo o negativo, ¿no? Luego, ¿qué idea viene a su mente? La primera idea que venga a su mente espontáneamente. ¿Y qué emoción le despierta eso, ese recuerdo? ¿Qué emoción? ¿Qué idea? Y luego usted hace, porque no nos vamos a demorar mucho, es espontáneamente. Luego, para que no tengamos el controlador, el cerebro nos controla, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de hacer fluir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, hagamos un símbolo de ese recuerdo. Hagamos un símbolo, ¿sí? Un símbolo, una flor, una cruz, no sé, lo que a usted, a su mente, llegue en primera instancia. No podemos demorarnos mucho tiempo. Bueno, sería interesante, y luego pensemos de qué nos dimos cuenta en ese pequeño ejercicio, de qué nos dimos cuenta. Yo se lo hice a la doctora Jimena, no sé si ella nos da el ejemplo con lo que ella lo hizo, para que los demás también nos puedan decir. Doctora Jimena, a ver si usted les comparte lo que usted dice y luego espontáneamente una persona podemos hacer que nos comparta. Claro que sí, gracias. Bueno, mientras nosotros hacíamos como los últimos ajustes de esta presentación, nos pareció muy interesante compartir desde la parte práctica, ¿no? Para que ustedes puedan conocer un poco de este trabajo de campo que se realizó en la investigación. Entonces, ubicamos acá un momento de anclaje. Y lo que menciona es un elemento de trabajo muy espontáneo, en el que sí, en realidad, pues, la doctora Sara como que me empezó a preguntar y me dijo la instrucción de no piense tanto. Entonces era muy interesante. Mi momento de anclaje fue en la niñez. Fue un elemento positivo, les cuento, porque, no sé, miré el calendario, estábamos en octubre y recordé los momentos en los que yo era muy niña, tenía 5 o 7 años y me disfrazaba. Entonces, ¿qué ideas y emociones venían a mí? Tenía la idea de que este compartir de los dulces, que es una tradición que se hace en octubre para nosotros en Colombia, tenía un contenido de mucha felicidad, ¿no? Y que los dulces, ese compartir, me generaban una sensación de felicidad. ¿De qué me di cuenta? En un comienzo, cuando estaba realizando la idea,
inmediatamente me vino la emoción. Y la doctora Sara me decía caer en cuenta de que esa no era una idea, sino una emoción. Entonces hice un poco más de conciencia frente a cómo a veces la mente como que nos lanza inmediatamente una categoría y no nos deja ni siquiera procesarla. Y después un símbolo clave para mí fue representarlo con dulces. Entonces yo dibujé ya los dulces, que era como yo recordaba este momento, y en general pues la emoción alrededor era de felicidad. Entonces ese fue mi ejercicio. Sí, doctora Jimena, y les digo a todos, muchas veces nosotros recordamos o lo que pensamos y nos olvidamos de lo que sentimos, o al revés, cuando nos exigen eso, entonces, sí, la emoción, pero la mayoría de veces lo ideal sería sentir, pensar y actuar, pero nosotros muchas veces sentimos y actuamos. Entonces ahí está la violencia, está el mal genio, todas las circunstancias que se ven. Otras personas piensa y actúa, nos volvemos insensibles, diferentes profesionales, inclusive algunos de mis colegas se han mecanizado tanto porque las IPS, 20 minutos de atención, 25 minutos de atención y la evolución y rápido, y se olvidaron que el ser humano no es eso, ¿sí? Entonces, yo pienso y actúo, pero ¿qué tanto yo atiendo? Yo les digo, hay veces que uno va al médico y lo sana solo con la actitud del médico de acogida, ¿sí? El ser humano es emoción y es pensamiento. Entonces tenemos que aprender a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque de lo contrario nuestro cuerpo es sabio y él habla. Entonces, ¿por qué son los cánceres? ¿Por qué son los cánceres de garganta? Porque nos reprimimos, nos guardamos, y así podríamos continuar con muchos otros aspectos de la salud, y ese es el reto que hoy queremos hacer, un trabajo con medicina, con un médico, con la doctora Jimena. Estamos en pos de trabajar nuevamente, iniciar con ese proceso investigativo, porque realmente uno se enferma en el 100%, en un 80% por las emociones y los pensamientos que generamos a partir de esto, ¿sí? O primero el pensamiento, primero la emoción, pero realmente estos ejercicios permiten tomar conciencia de. Entonces, quisiéramos que alguien nos comparta, si es posible, del ejercicio. Si quien quiera compartirnos su experiencia de este ejercicio, pueden abrir micrófonos y aquí los escuchamos. O también pueden Hola. utilizar el chat. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, William, doctor William. Sarita querida, buenas tardes. He estado atento escuchando, hice el ejercicio y con mucho gusto comparto mi experiencia. El anclaje fue un anclaje negativo, un momento de mi vida en que tuve un rechazo afectivo. Ese fue mi anclaje, y obviamente me conecté con la sensación desagradable en mi cuerpo, una emoción que no me gustó. ¿Y qué pensé? O sea, ¿qué se me vino? Que yo pensé que había superado eso, y pues la conciencia es que todavía necesito elaborar ese proceso que se constituyó en una pauta de mi vida. Y el símbolo fue la paloma. Me llegó, no sé por qué la paloma, tal vez porque esta mañana me llegó aquí al balcón de mi apartamento una palomita, tal vez me llegó eso. Doctor William, yo sé de su trabajo, mire que usted es un gran sanador de emociones. Usted trabaja mucho con la gente, hace talleres prácticos, yo me he metido en sus conferencias, pero qué humildad, doctor, lo felicito porque realmente de eso se trata, de que nosotros limpiemos nuestra propia casa. Y me dice, yo creí que había superado, pero no lo he superado. Eso está dando razón a la autorregulación cognitivo-emocional en todas las etapas. Y como el doctor ahorita nos dice el símbolo no es gratuito, doctor.
¿sí? Se necesita mayor libertad para continuar su vida, su propia vida, enriquecer su propia vida, porque usted tiene mucho potencial y como siempre a veces nos conectamos a hablar de estos temas así distante y que ojalá lo podamos trabajar mucho más fuerte. Gracias, claro, doctor, por su generosidad. Y quiero compartir algo más adicional a propósito del símbolo, porque detrás de todo esto, pues, hay una sincronicidad y no sé si me salga del tema, pero hubo una sincronicidad especial porque la palomita me llegó esta mañana y tanto que le tomé una fotografía y la compartí en familia. Y mi hermana desde Pasto me manda un flyer o una fotografía de San Francisco de Asís diciendo San Francisco posando con la palomita en la mano, diciendo que la paz que pregonas primero habita en ti. Y casualmente mañana es el día de San Francisco, fíjate. Yo le digo, no solo son coincidencias, hay una armonía cósmica de la cual es otro tema de lo que uno tiene que trabajar. Muchas gracias. Hago esa lectura. Muchas gracias, Sarita, y nuevamente felicitaciones, extraordinario trabajo de todo lo que está haciendo. Seguiremos atentos. Sí, muchas gracias, doctor. Doctora Jimena. Gracias, doctor William. Bueno, entonces vamos a pasar con las preguntas que nos han estado realizando por el chat. No sé si alguien de los que ya nos habían colocado alguna de sus preguntas quisiera abrir su micrófono para poderle preguntar a la doctora Sara sus inquietudes. Bien, buenas tardes, yo me voy a adelantar. Gracias, Sime, por la invitación. Mi nombre es Juan Blanco, también estoy en el proceso de finalización de doctorado junto con Jimena en neurociencia y neuropsicología. He tenido dos preguntas. Me parece muy interesante el abordaje y la aproximación que se ha hecho a la investigación, así como la ruta que se ha recorrido. Primero, ¿cómo toma esta investigación en cuenta el tema de todo el tema de neuroaprendizaje en función de la regulación emocional, tanto del docente como del estudiante? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué considera usted, doctora, como sugerencia precisamente a los docentes en este contexto virtual en el que la pantalla permite esconderse y no facilita del todo esa conexión emocional, ese logro de la empatía de nuestros estudiantes con el proceso docente, ¿no? Todo lo contrario, ha sido muchas veces un proceso estresante, un proceso en el que los docentes se explotan. En nuestro país, en República Dominicana, precisamente ayer, creo ayer, antes de ayer, salió un artículo en donde se ponía de manifiesto cuáles eran las precariedades y el desgaste físico, emocional, académico y hasta económico que tenemos los docentes dando clases de manera virtual. Entonces, ¿cómo lograr que este proceso sea empático, que empieza desde el docente y desde sus experiencias no gratificantes, como usted ha planteado, para comunicarle a los estudiantes cuando el mismo contexto es un contexto a veces árido y que ofrece dificultades? Entonces, gracias reitero las gracias por la invitación. Sí, me te escribo más tarde y espero la respuesta. Un abrazo. Bueno, doctor, perdóneme, ¿me repite el nombre? ¿Doctor qué? Om Blanco. Om Blanco. Gracias. Así como el mantra, Om. Sí, gracias. Mire que cuando usted me dice en esta parte de autorregulación, cómo se trabajaría desde la parte neuroemocional, en el libro van a encontrar una parte donde se habla de secuestro amigdalar. O sea, cuando una persona empieza a sentir ese temor, hay manifestaciones en el propio cuerpo, por ejemplo, a sonrojarse, todo eso, está dándome una pauta que tengo que prestarle mucha atención para que no llegue a ese secuestro, porque cuando se da el secuestro amigdalar a nivel del cerebro, entonces las emociones lo bloquean. Y eso es urgente, doctor, ustedes que están estudiando la parte de la neurología, trabajar después de esta pandemia.
Y en mi trabajo, en mi libro, también se habla de la parte, de esta parte neuroemocional cuando yo les hago este instrumento del arco iris cognitivo emocional en la escritura como terapia. Yo recomiendo trabajar la parte motriz, hacerlo con la mano, pues ojalá con la mano izquierda, ¿no? Escribir o dibujar, porque yo les hago hacer todo eso dentro del instrumento, y para conectar la parte frontal, que es que intervienen las emociones, la parte frontal del cerebro y la parte motriz. Al hacer esto, se logra tomar conciencia y se logra un autodominio. No hablo de autocontrol, no, porque como decía Jimenita, las emociones son normales. Que yo sienta tristeza, alegría, miedo, son normales. Es cómo tengo un autodominio frente a las diferentes circunstancias. Entonces, una de esas posibilidades es esa, la conexión de lo motriz con las emociones en la parte frontal. Y otro, cuando usted dice, ¿qué recomendaría para que haya esa empatía? Muchos niños extrañan, claro, el contacto físico, el abrazo, todo, inclusive nosotros en la misma familia, ¿no es cierto? Ese espacio, los docentes, yo he observado de pronto en mis nietos y en otras circunstancias, por ejemplo, es muy diferente a que le manden una guía, que la desarrollen, los padres no saben manejar esto, no hay interacción, este medio, mire, qué dicha yo encontrarme, por ejemplo, con Josefina, veo unos familiares, el doctor Rosero, veo otras personas conocidas, Anabela, uno se emociona con la imagen, por lo menos, de interactuar, de escucharlos hablar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se recomienda a los docentes? Uno, para que haya un poquito de espacio de compartir sus emociones, lo que piensan los niños al inicio de la clase. Si les dan ese espacio para que ellos cuenten esas emociones y que ellos pongan su cámara, ellos interactúen, los niños por lo menos tienen algo de interacción y darles frases afectivas, darles espacios de confianza, no lo mecánico, solo lo mecánico de la tarea. Sí son urgentes las tareas, pero uno puede enseñar de diferentes estrategias pedagógicas y por eso yo recomiendo la pedagogía sistémica. Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias, Sarita. Y mire que estas inquietudes que van surgiendo van de la mano también por acá. Nos preguntaban un poco, Jairo Asa, acerca de cómo se afronta este estrés laboral de los docentes. Entonces, me gustaría, no sé si Jairo nos quiere abrir micrófonos y exponernos su pregunta. Jairo. Bueno, le damos contestación. Jairo está por allí. Él escribió. ¿Será que no se puede conectar porque sé que está en la región de Ipiales? A veces le dificulta, pero le vamos a dar respuesta. Puede ser que se escuche. Esa es otra realidad. ¿Cómo afrontar el estrés laboral del docente? Es una recomendación para directivos. Sí, los directivos tienen que pensar que son seres humanos los docentes. Y los docentes, creo que en este momento se tiene que trabajar con prioridades, no solamente es llenar documentos y documentos, que hoy los docentes pasan más de 8 horas trabajando y se han puesto a pensar que a qué horas descansa, ¿sí? ¿Qué está pasando con ellos? Muy importante que también un directivo haga esta nueva organización. Ahorita es una nueva organización de reuniones, es replantear, tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y el docente, darse su tiempo para el descanso, para su recreación, ¿sí? Al menos en este momento de pandemia es urgente eso, para el manejo de sus emociones, ¿sí? Entonces, él no es una varilla que está interactuando con otros seres humanos, ¿no? Entonces, es una recomendación para directivos en ese manejo de estrés. Ojalá hicieran sus jornadas pedagógicas como las hacen, pero buscar profesionales de salud mental
para trabajar específicamente el manejo de estrés con sus docentes. Una pregunta, por favor. Sí, claro, César. Aquí lo escuchamos. Sarita, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones por ese maravilloso trabajo. Quería comentarle que en la Casa de la Ciencia y el Juego, próximamente vamos a iniciar un trabajo de averiguar cómo se sienten las niñas y los niños, porque la pandemia lo que ha mostrado es que los más afectados son ellos, los pequeños, los niños y las niñas. Es muy cierto que los profesores también estamos afectados y demás, pero creo que falta averiguarles a ellos, a los niños. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos recomendaría usted para encontrar las preguntas adecuadas con el fin de que los niños y las niñas contesten precisamente cómo se sienten? Porque la pregunta no es solamente colocarles cómo están, porque van a decir sí, estamos bien o estamos mal. ¿Qué tipo de preguntas usted nos puede recomendar para averiguar el estado emocional de las niñas y los niños? Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Bueno, Cecita, es un profesor muy inquieto y que trabaja muy bien a través del juego. También, profe, yo les recomendaría, por ejemplo, para que los niños puedan expresar sus emociones, uno, trabajarles que ellos escriban cuentos. Otro, con dibujos y dejarse apoyar con psicólogos que trabajen esta parte. Colocarles una música que les permita expresar sus emociones y no solamente observarlos, entonces, por ejemplo, desde los cuentos, desde los dibujos y desde la música, su expresión corporal. Y luego, cuando ya tenemos recopilado toda esa información, entonces sí vienen las preguntas de devolución de la información. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú a Antonella cuando dice aquí que está triste? ¿Qué le dirías tú? Porque usted empieza a averiguar qué es lo que está pensando para poder autorregular. ¿Y qué no le dirías? Porque también los adultos somos imprudentes y les decimos cosas que no. Entonces, mire que eso le daría una buena investigación y se iría desde lo cual y lo cuantitativo y como les hablaba, desde el método mixto de tipo transductivo. Muy interesante el trabajo que puedan hacerlo. Y en el juego también lo pueden hacer, o sea, observar diferentes momentos. Lo que hay que es estructurar unos buenos instrumentos y puede lograrse, pues, obtener unos excelentes resultados de esa sistematización. Muchas gracias. Miren que me parece muy importante lo que nos dice la doctora Sara y precisamente, cuando también nos preguntaba el doctor Ohm acerca de estas estrategias de neuroeducación, básicamente tenemos mucho más conocimiento de cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y hay principales elementos que nos manifiestan que se aprende mucho más en un ejecutar una acción, un estar involucrado, el aprendizaje que más las personas recuerdan son aquellos en donde participaron, interactuaron. Y estas herramientas que nos menciona, pues fundamentales, la música, que se ha comprobado pues también los beneficios en la parte a nivel de las neurociencias y los cuentos. Y ahí me permito hacer también un aporte que nos escribían acá en el chat. Nos escribe Elvia de la Cruz, en donde identifica que ese momento de anclaje en el ejercicio que realizamos, ella lo identificó en la niñez, que fue un elemento positivo, donde ella lo ancló con como con la escena en donde la abuela le contaba cuentos y el símbolo era un cuento. Entonces miren también nosotros mencionando como todas estas estrategias que permitan involucrar a las personas. Algunos de ellos quizás los tenemos dentro de nuestra propia historia y los podemos revisar. Y me permito también hacer la lectura de la pregunta que nos hace, y es que cómo podemos los docentes regular y autorregular las emociones a través de las clases virtuales y qué estrategias podemos utilizar. Ya. Bueno, los docentes, como yo les decía, generar unos espacios.
Alguna vez yo hice el trabajo en el aula, daba clases también cuando era orientadora escolar, y yo utilizaba los primeros 10 minutos de la oración, yo la decía a través de la relajación, ¿sí? Y luego les preguntaban qué sintieron, cómo se sienten, qué piensan. Esa es una forma para que el niño, lo importante es que queremos, o el estudiante, se dé cuenta qué está pasando en él, ¿sí? Porque no es llegar en frío y empezar a trabajar. No, no, no. ¿Qué sucede? Algunas decían, no, estaba triste, pero ya ahorita me siento como más tranquilo, decía. Me da miedo tal cosa, y entonces a partir de eso surgen cantidad de cosas que ellos le cuentan, y hay que prestar atención. Los docentes sabemos que hoy estamos limitados de escuchar personalmente a los chicos, ¿no? Pero siquiera esos espacios, o que escriban. La escritura como terapia es excelente, que eso está ahí en mi libro también, que ellos escriban y les envíen a ustedes a sus correos como docentes, para conocer un poquito más a sus estudiantes y que ellos tengan un espacio de expresión, porque hay veces, hay jóvenes que su docente es su confidente, y a él es lo que le cuentan muchas cosas. Entonces, darles esos espacios para que ellos logren compartir y autorregular. Lo importante, la autorregulación empieza con la autoconciencia, que es la primera dimensión de las competencias socioemocionales. También un compartir con todos los docentes. Hay muchos elementos que se prestan para aplicar en estos contextos virtuales, ¿verdad? Las pequeñas pausas activas son también como un elemento muy importante para hacer un compartir. Técnicas de mindfulness son algunos de los elementos que también se han aplicado mucho en estos contextos y que han funcionado muy bien, porque permiten no solo hacer un pare en el espacio de clase, o iniciar un día, o cambiar de una clase a otra, que permita que se puedan contextualizar, sino también pues generar un poco más esa cercanía, ¿no? Como lo mencionábamos al inicio, miren estas posibilidades, de pronto de llevar un invitado internacional a su clase, de compartir con un profesional, o sea, cualquier contexto también nos puede facilitar esos elementos de compartir dentro de la clase virtual. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, duda que quieran realizar a la doctora Sara. Bueno, también si alguien luego tiene inquietudes o algo, también puede interactuar por el blog, que creo que con la doctora Jimenita, que ya estamos formando ese equipo. Se puede trabajar a través del blog Camino de Investigación. Si tienen alguna inquietud o algo, con mucho gusto estoy para aprender con ustedes. Estoy para aprender con ustedes y para poderlos apoyar desde mi experiencia y mi conocimiento, porque yo soy parte también de la realidad que vivimos todos, ¿sí? Y entre todos construimos. Entonces, el blog es Camino de la Investigación. Ya con Jimenita nos pondremos de acuerdo para enviarles. Y lo que yo les decía, una segunda presentación será el manual, el libro del manual del instrumento real, ya el instrumento completo. Y de ese hay un software que ya son para capacitación. Sí, por acá me permito leer, la hermana Amanda Lucero Vallejo nos menciona que es muy interesante la investigación y que es necesario trabajar en la educación emocional. Aló, buenas tardes. La hermana Amanda, muchas gracias, mi compañera de doctorado, mi compañera de camino. Ahí sí que nos tocó autorregular muchas cosas, y muchas gracias por todo el apoyo, que Dios me la bendiga. Estuvo en mi sustentación. Muchas gracias. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, ¿le escuchamos? Sí, buenas tardes. Sí, yo no quería en esta tarde despedirme sin expresar un saludo de felicitaciones y de agradecimiento a la doctora Sarita
Es una interesante reflexión lograda desde la misma práctica, cómo bajar el estrés mental crónico que nos está afectando frente a la cantidad de maestros y a la cantidad de situaciones que hay en el contexto. Y qué importante escucharla, mi doctora. Este es un ejercicio que se ha logrado gracias a su esfuerzo. Es un llamado para analizar muy bien qué está pasando con ese trastorno depresivo de ansiedad humana. Es un apoyo a esos síndromes de depresión, ansiedad y agotamiento que existen no solamente en los maestros, sino en múltiples funcionarios públicos, en las múltiples comunidades, igual en los padres de familia. Entonces, para mí, sencillamente, felicitarla grandemente por este esfuerzo y que lógicamente se convierte en un aporte para la academia y un aporte para la reflexión lograda desde la misma práctica. Entonces, bien nos decía Burnout, ese síndrome de Burnout, si uno no se personaliza, si uno no se despersonaliza y reduce logros a través de todo ese esfuerzo colectivo, lógicamente que la especie humana iría a otro tipo de escenarios, los cuales no son sanos para la sociedad. Entonces, dentro de estas líneas, muchas gracias, mi doctora Sarita, por ese esfuerzo y por compartir sus experiencias. Muy amable. Doctor Fabián, usted que es del Comité de Calidad, muchas gracias por su apreciación y yo sé que es un docente de ese Comité de Calidad que va hasta los últimos rincones y sabe de los diferentes contextos y tiene ese espíritu investigativo. Gracias por sus aportes. Bueno, y definitivamente yo creo que este espacio, como lo conversábamos con la doctora Sara, pues miren que dentro de toda esta situación de la pandemia, pues nos ha permitido hacer este lanzamiento virtual del libro, que en otros escenarios pues estaría mucho más enfocado en elementos regionales. Pero pues qué grato poder haber compartido toda esta experiencia. Es la primera fase de este proyecto de investigación que pues estuve muy cerca de cuando Sarita lo estaba realizando y pues obviamente fue un proceso bastante eh, disciplinado, muy exigente. Ella siempre se ha caracterizado por ser muy exigente en todas sus investigaciones. Entonces, definitivamente qué bonito. La segunda parte, pues ya como el resultado de todo este conglomerado de conocimientos, es un software en donde se empiezan a desarrollar y a trabajar estos elementos que más adelante esperamos poder también compartirles. Y acá ustedes pueden ver en su pantalla también, esos son los escenarios desde los cuales nosotras nos encontramos trabajando. Tenemos en manos un proyecto de unificar, pues, como todos estos conocimientos y en aporte también de un médico, de tener una visión integral para trabajar precisamente todas estas inquietudes, estas necesidades, ¿verdad? Frente a cómo reducir el estrés en docentes, cómo implementar procesos que mejoren las interacciones cuando estamos ahora mediados por la parte virtual. Y este pues era un gran reto para todos nosotros, pero desde este equipo pues queremos abrir estos espacios también, ahí están los correos, los celulares, las redes sociales para que podamos en conjunto estar en interacción y poder pues compartir muchos más espacios como estos. Sarita, ¿qué palabras quisiera usted para finalizar, para ir cerrando esta sesión? Sí, decirles que a todos nuestros participantes, veo algunos familiares, veo algunas amigas, Carmen Amelia por allá, que me formó en la parte pedagógica, entré como psicóloga y me formó en esa parte pedagógica. Hay tantas personas que me motivan, me emocionan y como le digo, me permitieron tomar conciencia del manejo de mi tristeza, de autodominio de mi tristeza. Y miren que yo terminé un poco más animada, ¿sí? Entonces, lo que les digo es vivir el aquí y el ahora. Preocupémonos por nosotros, por nuestra autorregulación emocional. Adrianita Belalcázar, por allá la miro. Miro a tantas personas allí que me emociona mucho, tengo muchos sueños y precisamente como dice Jimenita, somos un equipo, ya lo conformamos, está
somos las dos y entra Darío, que es un médico, que es mi hijo, que también le apasiona las emociones, empezar a trabajar la salud en los procesos de adaptación emocional. Y ese es un reto que en lo que ya estamos haciendo revisiones bibliográficas y pues ya les compartiremos a medida que vamos avanzando, pues a través del blog, del Facebook, con mucho gusto, estamos allí para apoyarlos. Hay otra parte donde yo vengo trabajando con el grupo WAP de la Cruz Roja, cuando encuentren personas con esas situaciones, pues yo estoy apoyando allí también, porque la vida es para servir y para aprender a disfrutarla en la interacción con los demás. Muchas gracias por haber participado en este lanzamiento del libro. Que Dios los bendiga y tengan una buena tarde. Amén. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a todos por su asistencia. De verdad que nos llenó de mucha alegría mirar inscritos personas de todas partes del mundo, y el conocimiento, como lo dijo la doctora Sara, está para eso, para ser divulgado. Entonces, muchísimas gracias y bueno, que tengan una feliz resto de tarde para los que están en Colombia. Para los demás, adecúenlos si están en la noche o a cada país. Y en sus correos ya podrán recibir el libro digital de la doctora Sara. Entonces, una vez finalizado este encuentro, les enviaremos el libro. Muchísimas gracias. Quedan nuestros contactos y quedan nuestras redes sociales para que ustedes se coloquen en comunicación con nosotros. Mil gracias por su asistencia. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gracias. doctora Natalia. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, Jan.